Buenas tardes. Buenas tardes. El historiador Daniel Scorza, de una gran familia de maestros, que es conocida porque ellas eran directoras de la tradicional escuela Hijas de Allende. Creo que fue después de la Julián Villagrán, las Hijas de Allende fueron unas grandes escuelas, la inglesa, la americana, que trajeron mucha cultura a los niños de esta época. ¿Usted qué nos puede platicar de su familiar, esa gran maestra Ruth Scorza? Priscila. Sí, efectivamente, la maestra Ruth Scorza fue primero maestra del colegio Hijas de Allende, allá desde la década de los 40, y después fue directora y fundadora de la secundaria Julián Villagrán. Efectivamente, dos escuelas emblemáticas de la ciudad de Pachuca. El Hijas de Allende se fundó en el año 1874. Entonces todavía en el siglo XIX apenas se había erigido el estado de Hidalgo como tal. Recordemos que en 1869 el presidente Benito Juárez hace el decreto de erección, de creación del estado de Hidalgo, 1869, y a partir de ese año se fueron construyendo las bases de nuestra entidad federativa. Entonces, 5 años después de 1869 se funda el Colegio Hijas de Allende, principalmente por dos misioneras metodistas que venían de Estados Unidos, que era Susana Warner y Mary Hastings. Venían de Boston. Ellas eran universitarias prácticamente y llegaron aquí a México a través de la Sociedad de Señoras de la Iglesia Metodista Episcopal, y al ver aquí las condiciones realmente de grandes contrastes sociales que había en Pachuca, en ese entonces dijeron: vamos a formar una escuela para que las niñas mexicanas tuvieran una oportunidad de educación. Entonces primero formaron esa escuela en los altos de la Casa Maquíbar, en los portales, en el portal Constitución. Eran 2 saloncitos nada más, 1874. ¿Y ya Manuelita Vargas, la maestra? Todavía no, ella fue en años posteriores. Pero en el siglo XIX, al crecer la matrícula, inicialmente solo aceptaban niñas, ¿no? Pero al ir creciendo dijeron: aquí ya no vamos a caber en la Casa Maquíbar, y solicitaron fondos a los Estados Unidos para construir un nuevo inmueble. Entonces este inmueble se construyó en la calle de Allende, en el edificio que después ocupó la escuela Julián Villagrán, un edificio así de ventanas de tipo ojival, con ladrillo aparente, y ahí inauguraron en ese inmueble el nuevo Colegio Hijas de Allende en 1890. 1890. Entonces ese edificio, que hasta la fecha está en pie, originalmente fue para el Colegio Hijas de Allende. Y ahí funcionó, de 1890, pasó la Revolución Mexicana, hasta que en 1919, ante el crecimiento también de la matrícula, dijeron: vamos a salirnos de aquí del centro, y entonces adquirieron un predio que en ese entonces estaba en las afueras de la ciudad, que eran los patios del ferrocarril, que eran a un costado del actual Palacio de Gobierno, y en donde prácticamente comienza la Avenida Juárez.
que era el camino para la Ciudad de México. Ahí adquirieron este predio y construyeron un inmueble de una planta que daba a Avenida Juárez, precisamente. Y entonces ahí comenzó en 1919 esta tercera etapa del Colegio Hijas de Allende, que ya para mediados del siglo XX ya comenzó a ser mixto, entonces recibían tanto niñas como niños, y pues fue una escuela emblemática que daban educación básica, primaria, secundaria, y después se abrió una escuela de comercio, ¿no? Yo estudié allí. Ah, eso es. Ajá, y estudié desde la primaria. Desde la primaria, sí. A lo largo del siglo XX, después, ya con las disposiciones de la Constitución de 1917, esta Constitución en uno de sus puntos decía que la educación no debería ser dada por instituciones religiosas. Entonces hubo cambio en las directoras, en los dirigentes de las escuelas, y entonces ahí ya las misioneras norteamericanas comenzaron a regresar a su país, pero surgieron maestras mexicanas formadas ahí en el Hijas de Allende. Grandes maestras. Una de las cuales fue directora durante muchos años, la maestra Manuela Vargas, ¿no? Y del lado de la Julián Villagrán, los maestros Carro. Claro. Samuel Carro, Antonio Carro, María Carro, que eran tlaxcaltecas de origen, pero llegaron aquí a la ciudad de Pachuca y aquí se establecieron. Y como dice usted, fueron grandes maestros. Sí, también ahí estuvo, pues, yo creo que su tía. Sí, también estuvo esposa, y ella estaba en la secundaria porque era mi directora. Ah. Y las Miss Conde y Clara Conde. Sí, que fueron maestras y directoras también del Colegio Hijas de Allende. Ajá. Ahora, el Colegio Hijas de Allende, hay que decir que en su época las instituciones como el Instituto Científico y Literario, que en esa época también fue de su mayor esplendor, muchos de los profesores que daban clases en el instituto también eran maestros de Hijas de Allende. Y teníamos grandes maestros, los doctores Madrazo, ¿verdad? Así es, el doctor Licona. El doctor Licona. Los licenciados Vite Terán. Vite Terán. Rafael Vargas Rodríguez. Ajá. Sí, había un... Gómez Estrella. El profesor Florentino Gómez Estrella. Luego había un pintor que fue muralista, un gran artista, que se llamaba Medardo Anaya, que hizo murales en el edificio de Abasolo, del entonces Instituto Científico y Literario, y que una parte también estaba ocupada por el Politécnico, ¿no? Ahí Medardo Anaya realizó una serie de murales. Que todavía deben de existir. Sí, todavía existe uno, y él, Medardo Anaya, también daba clases en el Colegio Hijas de Allende. Es que pasamos nos dieron clases grandes maestros, desde la primaria, sí, la secundaria, el comercio. Y en comercio eran, si no mal recuerdo, 2 o 3 años, algo así. Y también era mixto. La escuela secundaria sí era de señoritas. Y la primaria sí era mixto también. Ese estaba ubicado donde hoy es el estacionamiento frente a Gobierno. Un gran espacio. Sí, es un gran espacio. Desafortunadamente, en la década de 1970, hacia el año 77, 78, este gran edificio del Colegio Hijas de Allende fue derrumbado. Qué tristeza. Fue demolido. Es una tristeza realmente porque el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad
debe conservarse, pero no sé por qué razones fue demolido y solo nos queda la parte que da a la calle de Cuauhtémoc, que ese edificio es de la década de 1950 y que fue construido también para tener más aulas, pero también para albergar el internado. Sí, porque había internado. Que funcionó hasta la década de 1960, cuando ya en el año lectivo 69-70 se fusionaron estas dos escuelas, Julián Villagrán, Colegio Hijas de Allende. Bueno, en realidad el Hijas de Allende desapareció y todas estas instalaciones las ocupó la escuela Julián Villagrán. ¿Qué nos puede platicar de Miss Ruth? Bueno, sí, la maestra Ruth Escorza Pimentel fue una de las grandes maestras. No es por ser mi tía, ¿verdad? No, pero es verdad. Ella hizo sus primeros estudios en el Colegio Hijas de Allende. Después se fue a estudiar la normal en Puebla. En la década de los 20 había una escuela normal metodista en la ciudad de Puebla y ella se fue becada a estudiar, pero después regresó en 1933, regresó aquí a la ciudad de Pachuca y comenzó a dar clases en el Hijas de Allende. Fue una de las fundadoras también de la Casa de la Mujer Hidalguense y después de la secundaria Julián Villagrán, exactamente. ¿Y sus hermanas? Porque tenía 2 hermanas, ¿no? Sí, eran en realidad 5 hermanas. Priscila Escorza, que es una abogada, estudió en la UNAM, todavía vive en la ciudad de Huejutla. Y otras hermanas, Elda, que se fue a los Estados Unidos. Bueno, se casó en México, pero se fueron a vivir a Estados Unidos. Evila, que fue enfermera del ISSSTE. Judith, que le llamaban cariñosamente Chapita. Y eran sus hermanas. Ay, es que son maestras de gran tradición. Sí. ¿Qué nos puede agregar? Porque estamos por terminar. Sí, bueno. Quisiéramos que en un compendio pequeñito como de... Para ir cerrando, creo que la educación, así como fue en los años fines del siglo XIX y principios del XX, debe ser la base para el desarrollo humano. Sí. Y se requiere educación, se requiere disciplina y esto creo que nos va a ayudar a tener un mejor país, sobre todo para nuestros jóvenes, claro, que apenas están desarrollando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.